Pikoski, sabemos que ninguno de estos secretos van a ser los que tenga nuestra amada columnista que viene ahora, porque es una persona decente, seria, es una periodista de verdad, en ámbitos financieros escribe cosas que te iluminan los secretos que el todos futuro económico. necesitamos, además. Ella tiene los secretos, en verdad, que el sistema financiero nos esconde. Exacto. Esos son los secretos que ella tiene. ¿De quién hablamos? De nuestra columnista de finanzas personales, la mismísima, la única, la voluntaria, Sol Rial. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien, Salsich? ¿Vos? Bien, muy tranquilo. Tuvimos un fin de semana cumpleaños, así que contenta. ¿Cumpliste años este fin de? Cumpleaños ayer, sí. ¡Feliz 34. Por ella, Sol. Te pido disculpas por Te pido ella. disculpas por mí. Si en marzo me decían que iba a pasar el cumpleaños en cuarentena, en septiembre, final de septiembre, no te lo creía. Ay, pero sí. terminamos pasando en cuarentena. lo mismo. La lo verdad mismo. que sí, ¿no? Qué sorpresa. Sí. ¿Y cómo lo festejaste, Solstich? ¿Con un Zoom? ¿Un cumpleaños? No, bueno, ahí rompí un poquito la cuarentena, me fui a lo de mis viejos que están acá a unas cuadras. Bueno. Bien. Me tocó trabajar ayer de guardia, así que bueno, metimos un almuerzo improvisado en el medio, pero Ya se puede tranquilo, igual. muy tranquilo. Ya Sí, me parece que no es ilegal. Tranqui que se puede, mientras esté todo el distanciamiento y toda la cuestión, se puede. ¿Comiste cositas Sí, ricas? Sí, a mis viejos con cuidado, obviamente, pero los estuve viendo porque también pasa mucho el tiempo. Claro. Y es terrible, ¿eh? Es terrible la distancia. Total, hoy hablábamos de eso en el arranque de las noticias del día, porque en una pasaron un montón de meses, son como 6-7 meses ya, es una banda. Es 6 meses. Y está complicado porque los casos, a la noche siempre nosotros hacemos el reporte vespertino en el diario y Sí. está complicado los casos, la cantidad de casos, la cantidad de muertes, todavía está difícil. Sí, la verdad es que sí, está tremendo. Y no solo los casos de coronavirus son algo que está en boga y que deben estar hablando en el cierre del diario todas las noches, Solsich, porque tenemos unos quilombos con el dólar. La semana pasada no se vendieron dólares, hubieron nuevas regulaciones del Banco Central, se mandó la cagada a Miguel Pelle de no permitir transferencias entre cuentas en dólares que estén dentro del mismo país. Y yo pienso siempre en lo que vas a traer el tema de hoy, que es cómo invertir pesos, cómo fomentar la inversión en pesos para que la gente no vaya tanto al dólar. Clave, Sol. Claro, incluso salí hablando con mi familia, ¿no? Esta columna de pensar, porque siempre que se dispara el precio del dólar, hay una devaluación, o empiezan a haber más restricciones, tenemos los impuestos, se suma un impuesto, otro impuesto, la gente dice, no puedo comprar dólares, porque Argentina está muy acostumbrado a comprar dólares como moneda de ahorro, y está bien, porque ¿qué le vamos a decir con un país donde siempre hay inflación? Bueno, entonces tengo que empezar a gastar en cosas porque no tengo alternativas de invertir, porque no hay alternativas de ahorrar. Y lo cierto es que sí hay. No hay muchas, ahora las vamos a ver, vamos a hablar un poquito, pero la idea es que la gente empiece a pensar que sí se puede invertir en pesos y que sí hay alternativas de inversión en pesos que pueden ir atadas al dólar. Lo que está bueno, que es la idea de esta columna de hoy, es empezar a ver cuáles son esos instrumentos, como para empezar lo que decimos siempre, que el trabajador promedio tenga alguna herramienta más para que si quiere cuidar el manguito, sepa dónde ponerlo, y no necesariamente, porque ha pasado casos que gente que guarda los pesos en la casa, que es una tragedia. Entonces, bueno, empezar a pensar qué cosas existen. Así que vamos a hacer como siempre, vamos a ir de lo menos conveniente a lo más conveniente. En el medio, bueno, puede ser que algunas convengan más que otras, y de lo más simple a lo más complicado. Perfecto, Solsich. Bueno, vamos con lo menos conveniente. Vamos de a poquito. Vamos de a poquito. Lo primero que tenemos es el plazo fijo tradicional. ¿Por qué está puesto en lo peor? Y porque si bien en los últimos meses tuvo un rendimiento positivo, lo cierto es que la inflación que está proyectada para lo que de acá en adelante va a terminar del año va a ser bastante importante. O sea, las consultoras privadas están hablando de un 39% y el REM del Banco Central está hablando de un 3,5% mensual. Entonces, va a ir subiendo y lo que te ofrecen para dejar la plata en un plazo fijo de tasa, estamos hablando de un 30, un 33% de más. Entonces, puede haber sido conveniente en estos meses, pero puede que de acá en adelante no lo sea. Además, sabemos que los plazos fijos te retienen la plata ese tiempo, ¿no? Sí, no la puedes tocar. Lo que vos le saques, 30 días, 90 días o más, 120 días, etcétera.
esa plata vos no la podés, si la necesitas, tenés una urgencia o algo, no la podés sacar. Bien, entonces, bueno, este es el plazo fijo tradicional, que por ahora lo vamos a dejar en la escala de lo menos conveniente y lo más sencillo. Bien. A ver, esto en Argentina puede cambiar todo el tiempo, y lo sabemos. Sí. Digamos, puede ser que un plazo fijo de acá al mes que viene, al otro, o a fin de año te convenga. Esto es una radiografía de lo que está pasando hoy. Sí. Bien. Sigamos. Hay otros plazos fijos que pueden ser más convenientes. Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas de estos plazos fijos. Por ejemplo, un plazo fijo UVA. Ya tiene, digamos, esta diferencia con el plazo fijo tradicional, que no tiene una tasa fija, sino que ajusta el rendimiento a la evolución de la inflación. Entonces, puede ser que te sirva un poquito más para cuidar los pesos a lo largo del año. Bien. La desventaja, y acá volvemos a marcar lo mismo que pasaba antes, es que tenés que dejarlo entre 90 y 180 días dependiendo del banco. Entonces es un instrumento que no suele ser tan conveniente, digamos. Te cuida un poquito más el rendimiento, pero 180 días en este contexto es un montón. Es un montonazo. Sí, te mata eso, te mata en términos, coincido en esto que planteas vos, Sol, de que estamos hablando en términos actuales, de la situación actual, que es tan compleja y es tan probable que uno tenga una urgencia para la que necesite plata, que estaba pensando en función del ahorro, pero en otro contexto, creo que cuando sos una persona que después usa la plata para cualquier boludez, te viene bien. A mí en su momento, la única vez que pude más o menos ahorrar algo fue con un plazo fijo. Mirá. Y la verdad es que me venía bien porque si no... te la delirabas todo. Sí, si no de repente me quiero comprar un pantalón y digo, ay, bueno, y saco la plata que uso para ahorrar, la saco para boludeces. Claro. Entonces no es que la uso para una necesidad real, sino que la uso para boludeces. Entonces a mí me venía bárbaro no poder sacar esa plata. 6 meses la guita congelada, Sol. Claro, te queda ahí y después cuando termina ese periodo ya te ponen, digamos, la tasa de interés que se te paga más el capital. Sí. Pero bueno... Sí, pero si es lo único que tenés es un tema. En este contexto que tal vez hay una necesidad económica más real, porque todos estamos viviendo, no sabemos qué va a pasar con esta pandemia, con el país, con la economía y demás. Sí. Está bueno poder lo que se llama rescatar la plata, que es necesito la plata y la saco. Bien. Y hay instrumentos que te lo permiten hacer. Perfecto. Bueno, tenemos un tercer plazo fijo y acá vamos a entrar en un concepto nuevo que es el dólar link. Plazo fijo atado al dólar link. Okay. ¿Qué es el dólar link? Porque a ver, acá tenemos como un glosario de tipos de dólar. Porque en este país tenemos, viste, como empezás el blue, el oficial, el contado con liquidación, el dólar MEP, un montón. Sí. Bueno, el dólar link es aquella inversión, en realidad viene de los bonos, pero nosotros acá lo vamos a usar para aquella inversión en la cual es en pesos, con un rendimiento en pesos, pero que sigue la variable del dólar. O sea, yo invierto en pesos, gano el interés en pesos, pero está ajustado al dólar. Ese es el dólar link. Si lo van a escuchar, es eso. Ok. Bueno, esto, el Banco Central, y acá vamos a hablar de un temita que vamos a hacer un pequeño paréntesis, está impulsando estos plazos fijos en pesos atado al dólar, como un instrumento que reemplace la compra de dólares, porque ya sabemos que se están desalentando la compra de dólar ahorro hace mucho tiempo por este faltante que hay. Sí. Pero el tema acá es que los bancos se pusieron la gorra y no están ofreciendo este instrumento financiero. Solamente lo está ofreciendo el Banco Nación, lo que implica que el Banco Central les dijo a los bancos, che, pueden ir a ofrecer esto, y los bancos dijeron, no tenemos ganas. Así que acá... O sea, el Banco Nación tan amigues como siempre. Importante para el que quiera ir acá, que quiera ver qué pasa con el plazo fijo dólar link, puede averiguar en el Banco Nación. Okay. Pero sí es importante hacer esto de que los bancos están, digamos, jugando a su favor, y en este momento es necesario la educación financiera, es necesario que la gente tenga otras alternativas al dólar, porque si vamos a desalentar de forma oficial la compra de dólares metiendo más impuestos, es necesario también que los gobiernos promocionen instrumentos financieros para que la gente pueda invertir, ahorrar y lo que sea en pesos. Tal cual. Entonces, es muy importante que destraben esto de los plazos fijos dólar link para que la gente también tenga alternativas. Porque si vos le decís a alguien, no compres dólares, como gobierno también tenés que decir, bueno, chicos, no compren dólares, pero pueden hacer esto y esto que les va a servir. Claro. Y también hay una cosa intervencionista con los bancos realmente. Total. Esto es una crítica más económica, pero
medidas un poco más intervencionistas con los bancos para que los negocios no siempre sean de ellos. Total. Y haya un poco de oferta para la gente también. Tal cual. Empezar a alentar, esta es mi visión particular, ¿no? Pero empezar a alentar estos instrumentos financieros en pesos para que la gente, digamos, tenga un poquito más de opciones. Totalmente. Bueno, sigamos. Dale. Comunes de inversión, que a mí me parece una muy buena alternativa, porque los fondos comunes de inversión es un instrumento que puede invertir cualquier persona que no tiene conocimiento financiero y que, a diferencia del plazo fijo, lo podés rescatar en 72 horas. O sea, vos necesitas la plata, haces la orden de venta y ya la plata se te queda acreditada en tu cuenta y la puedes utilizar. Bien. ¿Qué es un fondo común de inversión? Un fondo común de inversión es agrupa, es una gran cartera de distintos instrumentos financieros que están armados o que están prediseñados ya por ejemplo, por un banco, por otras entidades, que tiene adentro plazos fijos, bonos, acciones, tiene como un montón de instrumentos financieros, entonces es una gran cartera donde vos podés invertir ahí y eso ya está armado, no lo tenés que armar vos. Bien. Hay de todo tipo, o sea, son grandes volúmenes de dinero y el inversor, o el ahorrista en este caso, adquiere una parte del paquete, ¿no? Compra una parte y eso va fluctuando, pero fluctúa bastante poco, digamos. No es a diferencia de, no sé, como compras una acción o criptomonedas que hemos hablado, donde hay fluctuaciones muy, muy altas, digamos. Si bien es de renta variable, fluctúa poco. Entonces, es una buena alternativa para el que quiere salir del plazo fijo tradicional y dice, bueno, quiero invertir en algo que me dé un poco más de rendimiento y que yo pueda obtener la plata rápido. Y bueno, los fondos comunes de inversión son una gran manera que yo siempre lo recomiendo para el que no invirtió en nada, que haga. Lo puede hacer desde el banco incluso, no es necesario que sea un broker de bolsa o que tenga una cuenta ahí. Y también acá tenemos distintos fondos comunes de inversión, como vimos con el plazo fijo, porque hay mucha variedad, digamos, en esto de los distintos instrumentos que tiene esa gran cartera de inversión, tenés algunos que van para un lado y otros que van para el otro. Por ejemplo, tenés fondos comunes de inversión atados al CER, que es el coeficiente de estabilización de referencia. Entonces, eso es una alternativa que sabemos que puede ir ganándole la inflación. Bien. Y después tenemos el fondo común de inversión, como nombramos antes, con el dólar link, digamos, que es un portfolio que incluye instrumentos financieros que se ajustan a ese capital teniendo el tipo de cambio oficial, ¿no? Es una alternativa a este plazo fijo que estábamos hablando antes, el dólar link, que no está tan usado. Bueno, si no lo conseguimos, podemos invertir, podemos hablar en nuestro banco, decir, hola, sí, quiero un fondo común de inversión que esté atado o que siga la variación del dólar link. Bien. Y entonces es una manera que nosotros tenemos de poner pesos y de invertir siguiendo parecido a la cotización que va al dólar. Bien. Bueno, este portfolio incluye títulos públicos y obligaciones negociables, entre otras cosas. Las obligaciones negociables nosotros no las hablamos, pero imagínense, las obligaciones negociables son instrumentos financieros que tienen las empresas para, obviamente, financiarse, ¿no? Claro. Es como si viste que el Estado tiene los bonos públicos, saca los bonos públicos y los vende. La obligación negociable es lo mismo de una empresa privada. Así que cuando escuchen obligaciones negociables es eso, es títulos de deuda de empresas privadas. Bien. Muchas veces tienen estas alternativas, también lo pueden, no solo con un fondo común de inversión, pueden invertir directamente en una obligación negociable, pero tienen estas cosas que permiten quizás invertir en pesos y obtener un rendimiento parecido a lo que sería el dólar, ¿no? Perfecto. O sea, se paga la ganancia en pesos, el capital es en pesos, pero seguimos la variación del dólar. Entonces, bueno, como esta columna tiene esta idea de ver en qué podemos invertir parecido a la cotización del dólar, me parece que nombrar las obligaciones negociables está bueno. Perfecto. Y último, esto es quizás un poco más complejo, pero bueno, nos sirve también para empezar a hablar un poco de lo que es la bolsa de valores en Argentina, para los que no lo saben, que son los certificados de depósito argentinos. Los certificados de depósitos argentinos son, se llaman los CDRs, lo van a escuchar por ahí, por todos lados. No, bueno, los CDRs, ADR, acciones, ahora le vamos a explicar de forma sencilla, pero los CDRs son acciones espejo de compañías que cotizan en el exterior, que se pueden comprar en Argentina y en pesos. Y cotizan en el mercado de acá, digamos.
por ejemplo, sí. Apple, Microsoft y la compañía que ustedes quieran del exterior, sí. se pueden comprar partecitas que vendrían a ser acciones en Argentina y en pesos. Muy bueno. Y lo que tiene esto o sea, es un poquito más complicado por esto, porque quizás un fondo común de inversión, yo puedo ir al banco, llamo al oficial de cuenta y le digo, quiero invertir un fondo común de inversión con Dollar Link y es más fácil. Sí. Tal vez por invertir en un CDR te tenés que abrir una cuenta en un broker de bolsa y explicar y bueno, demás, es un poquito más complejo, pero es esto, digamos, nosotros acá en la Bolsa de Valores en Argentina tenemos las acciones argentinas de empresas argentinas que cotizan en pesos, pero también podemos adquirir estas acciones que por ejemplo cotizan en Wall Street y las podemos comprar estando acá. ¿Qué tiene de bueno esto, teniendo en cuenta esto que estamos hablando del dólar y demás? Es que si en Argentina pasa una devaluación, este tipo de inversiones no suelen tener problemas, digamos, porque si yo invierto en una empresa argentina y hay una devaluación, muy probablemente esa cotización caiga, ese precio de esa acción caiga y la acción caiga, por ende estoy perdiendo valor de mi inversión. En cambio, si yo invierto en una empresa desde acá, en una empresa de afuera, es probable que no tenga ningún inconveniente. O sea, estamos hablando de esto de qué pasa con las devaluaciones y demás, no tenga inconveniente. Y es un instrumento que se usa para dolarizarse. Aquellos que no compran dólares pueden comprar estos CDRs. Desde acá lo que más se compra son empresas de firmas tecnológicas, farmacéuticas, toda la parte de fabricación de hardware y demás. Digamos, toda esta empresa tecnológica está muy de moda invertir, por así decirlo, y las farmacéuticas también. Lo cierto es que las farmacéuticas están haciendo mucho dinero en este momento de pandemia, sí, y la verdad es que algunas cotizan en bolsa y han subido su precio. Un datito es que, por ejemplo, hay empresas como Mercado Libre que cotizan en la bolsa de Nueva York y hay gente que en vez de tener la acción argentina, de la empresa en Argentina, tiene el CDR de Mercado Libre allá, que es lo que cotiza afuera en Wall Street. Porque pasa eso, ¿no? Por eso la economía y la parte financiera está tan entrelazada, así que vuela una mosca en el norte y a nosotros se nos cae todo. Porque las empresas argentinas y extranjeras cotizan todo el tiempo en otras bolsas del mundo. Claro. Por ejemplo, las empresas argentinas que tienen su acción espejo también en Wall Street se llaman ADR. Ustedes escuchan hablar de ADR, es eso, es empresas argentinas con su acción espejo, por ejemplo, en Wall Street. Y CDR son empresas extranjeras que tienen su acción espejo acá, en Argentina. Perfecto. Así que bueno, ese es un poco un panorama. Muy bueno. ¿Qué variaciones hay hay muchísimas más, ¿no? También nosotros podemos estar hablando también de criptomonedas que hemos hablado, también hay variaciones por invertir ahí, el que quiera no comprar dólares o no puede, también se puede invertir ahí, como hemos dicho. Hay muchas alternativas de hacerlo, son quizás un poco más volátiles, estas son un poco, los que les traje hoy son cosas un poco más conservadoras, pero bueno, para repasar yo lo que más recomiendo son los fondos comunes de inversión atados al tipo de inflación o atados al dólar link. Son todas inversiones en pesos, con ganancia en pesos, pero bueno, se van a quedar más tranquilos, son muy fáciles de invertir, lo pueden hacer desde su banco, digamos, del mismo tipo que gastarían teniendo una inversión en un plazo fijo, lo van a gastar usando para invertir y acá pueden usar la plata enseguida. Si no, tenemos los plazos fijos, el plazo fijo de Dollar Link, ojalá que lo liberen un poquito más para que la gente pueda acceder, y al que se anima, los CDRs. Muy bueno, completísimo el informe. Ya saben dónde invertir en pesos, chickens, en pesos. Está difícil el acceso a los dólares y además está bueno que empecemos a fomentar un poquitito el peso porque le damos valor a nuestra moneda. Total. Y mientras más logremos invertir en pesos o guardar los pesos y dejar el dólar un poquito de lado, más estabilidad también va a ayudar a que tenga la economía nacional. Entonces, total. Está buenísimo y está bueno. Sí. Además pasa esto, ¿viste? Vamos a hablar más en términos económicos. Si vos compras, Argentina no fabrica dólares. Claro. Entonces, si vos compras los dólares y los sacás del circuito financiero, es una complicación. Y es entendible que la gente lo haga porque tiene miedo, porque en este país ha pasado un montón de cosas, ha pasado corralito, que te quede la plata guardada, que tenías dólares y te dieron pesificado. Bueno, ha pasado de todo y es entendible cómo la gente se maneja.
pero lo cierto es que sacarlo del mercado, o sea, yo sí compro dólares, lo saco y me los guardo en el colchón, es terrible en términos económicos. Claro. Entonces, es mucho más potable, si así queremos decir, invertir en instrumentos financieros en pesos, incluso el que quiere invertir en la bolsa argentina, que en este momento está un poco complicada, pero el que quiere invertir en acciones o bonos o lo que sea, eso también da financiamiento a las empresas, en pesos y Argentina. Claro. Entonces, hay mucha gente que dice, sí, la timba financiera, sí, pero lo cierto es que también funciona así la economía. Claro. Digamos, una empresa, aparte el Merval en este caso en Argentina es súper chiquito, digamos, no hay un millón de empresas. No, es chiquito. Son formas de financiamiento que tienen las empresas, no es tan extraño, digo, una empresa cotiza en bolsa porque es una forma barata de financiamiento. Total. Y cada uno puede elegir al que quiera, al que le guste, además el tema bursátil, al que quiere acciones de empresas, las compra, las vende y demás. Exacto. Es un sistema de financiamiento. Exacto. Digo, mucho peor es compro dólares, lo pongo en el colchón por 20 años y lo saco. Sí, digo, también para que empecemos a pensar qué pasa con los pesos, qué pasa con los dólares de los países, no crecen en las plantas. Claro, exactamente, sí. Exactamente. No, es importantísima la educación financiera, y en estos momentos necesaria, la verdad que sí. Sol, impecable la columna, la verdad te agradecemos muchísimo por participar del programa de esta manera, se aprende un montón, aprenden mucho también los oyentes y lo agradecen mucho con los mensajitos, así que te lo trasladamos también para que infles ahí el pecho. En estos 34 años, estas 34 vueltas al sol. Me pone muy contenta que a la gente le sirva, de verdad, porque la idea es que sea un servicio, ¿no? Que poder explicarlo sencillo y que abra puertas para que después el que quiera especializarse un poquito más, capacitarse un poquito más y demás, lo haga. Pero la idea es hacer un disparador, así que me pone muy contenta que la gente escriba. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Sol, besote enorme, esperamos con ansias la columna del lunes y nada, disfruta de esta primera semanita de los 34. Muchas gracias, le mando un saludo, chicos. Chao, Sol, gracias. Solange Rial, nuestra columnista de finanzas personales. Recuerden, Sol Rial Finanzas, así la buscan en cualquiera de las redes sociales, la pueden buscar en YouTube donde tiene su canal que está muy piola, yo soy fan, suscripto estoy, le di campanita, le di todo, siempre me avisa YouTube cuando subo un nuevo videito. Sol Rial Finanzas Personales también en Instagram, la buscan